Sobre los alcances, los límites, las posibilidades, las especulaciones que hacíamos sobre esta llamada a la yihad que había hecho la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarroel. Charlando sobre esto, viendo lo que había pasado en la semana, dijimos, vamos a tratar de convocar a una persona que tenga un marco un poquito más amplio que el que podamos aportar nosotros, y para eso le invitamos a Guadalupe Godoy, abogada, militante de la Liga Argentina por los Derechos Humanos, quien en este día de frío, de lluvia, de ramas caídas, de tránsito platense, no suspendió y vino igual. Así que muchísimas gracias, Guadalupe, por acercarte aquí al Jorge Alorza, y muy bienvenida. Gracias a ustedes. Lo que te va a pedir es que más acerque el micrófono. Bueno, ahí va. Eso sí, ahora sí. Bien. Bueno, primeras reflexiones cuando escuchaste a la vicepresidenta lanzando eso, medio además de, digo, no sé, un acto así, aún siendo la presidenta del Senado, ¿con cuánto tiempo lo hace? Si fue puesto, viene después, además de que Milei dice, esa no es mi agenda, digamos, despegándose de la visita a los genocidas. Bueno, hay una parte que no puedo contestar porque en qué momento la Libertad Avanza decidió jugar sus internas con este tema, ¿no? Y está claro que todo lo que sabemos... Pero está pasando, pero claro, claramente todo lo que sabemos, las visitas y todo, si lo sabemos es porque han decidido un sector hacerlo público en función de la interna que tienen. Eso es llamativo. Eso es llamativo. También hay que preocuparse porque son momentos y situaciones en las cuales claramente hay un reacomodamiento de los aparatos de inteligencia, ¿no? Que además se legitiman frente a nosotros mismos con estas informaciones. Entonces también hay que ser cuidadosos y cuidadosas con eso. Digo, yo tengo en claro que lo que sabemos, lo sabemos porque hay una decisión política de una parte en que lo sepamos, claro, ¿no? Y jugar con eso, entonces, bueno, los cuidados necesarios, porque estas cosas siempre han pasado. Y siempre que pasan es malo. No se puede despegar esto de Santiago Caputo haciéndose cargo de la AFI, el Tata Joffre volviendo, o sea, todo lo peor de lo peor, ¿no? Y además una cuestión en la cual es una cloaca en la cual quedan todos inmersos, y quienes andemos averiguando cosas por ahí corremos riesgos también. Digo porque siempre hay que ser cuidadosos de que las causas populares no terminen de esa manera. Yo el otro día fui, por ejemplo, a la Cámara de Diputados, que íbamos los organismos a hablar en la comisión, y ahí veía muchos republicanos y republicanas escandalizados, ¿no? Por la situación, los Penato, por ejemplo, y no me puedo olvidar que en el 2015 esos legisladores del PRO asumieron y se sacaron una foto con la bandera Basta del curro de los derechos humanos. Basta del curro de los derechos humanos. Entonces, también... ¿no? La memoria corta puede jugar. Sí. Pero me perdí con la pregunta, perdón. No, la lectura un poco era esto, ¿no? La lectura política de que salga en este momento con esta cuestión. La mención a Montoneros hoy nos llamaba la atención, ¿no? No es que dijo las organizaciones armadas, la guerrilla, la subversión. Sí, ahí es la disputa con Bullrich, claramente, pero también hay que decir... dejado seguridad. Y no te metías en esos problemas. Pero también hay que decir que Villarroel es la más coherente de todos y todas. Es decir, ella cumple sus promesas de campaña, ella llega a la política como integrante de un movimiento pro impunidad, ¿no? Para mí es progenocida, no es negacionista, es reivindicadora, no, es apologista, claro. Es pro impunidad, que en su momento descubrieron que la estrategia no era reivindicar la represión, sino que era esto de oponer las otras víctimas, ¿no? Digo, hay que pensar en una tipa formada en el Departamento de Estado. El otro día, el periodista, después del acto, el periodista Juan Luis González, es el autor de la biografía de Milei, cuenta que ella, bueno, cuando sale con su agenda por su padre, eso... Y ahora no recuerdo el nombre, no tengo mano la computadora, está nada. Que es uno de los genocidas que le dice, no vayas por este lado porque no te conviene, porque no va a ser popular, entremos por el lado de la memoria completa. Sí, es una estrategia que viene ya de los 90, ¿no? Después del intento de reivindicación puro y duro, existió FAMUS.
Familiares de muertos por la subversión. Exactamente. Y FAMUS, después de eso vino Memoria Completa, que ahí tuvieron un problema. Eso fue a fines de los 90, algunos se acordarán. El problema que tuvieron fue, eso lo llevaba adelante la cara, que también, un rostro joven, de mujer. Era Karina Mujica. No, Karina Mujica, chicos. Antes, claro. Karina Mujica, marplatense, que después .doc le hace Fue la que yo salió, soy la Jorge Rial de los derechos. Después aparecieron unas fotos medio Exacto, hot. .doc le hace una cámara oculta en un local de Mar del Plata, bueno, y ahí obviamente tiene que salir de escena ella, y después viene Cecilia Pando. O sea, han sido distintos y sucesivos intentos de los mismos sectores. Digo, en ese momento, por ejemplo, quien tenía la relación muy fuerte con Karina Mujica y la formaba era Nicolás Márquez, ¿no? Que ahora se ha hecho famoso con... Claro. Laje, en esa época, no era conocido, era el que hacía cuando desaparece López, investigando todos esos sectores, veíamos que decía, no era programador, era desarrollador web, este chico Laje. Y primero que era un desarrollador web, sí, ¿no? Sí, tal cual. Estamos hablando de la época de los blogs. Y bueno, nada, ahí aparecían todas esas relaciones. O sea, son personajes que vienen de hace mucho tiempo. Simplemente hoy se visibilizan y están en escena. Pero Villarroel viene de esa... de esa etapa y es la más inteligente de todas. Vuelvo a decir, se forma en el Departamento de Estado junto con Márquez, por ejemplo, y ellos lo que hacen es apropiarse de nuestro lenguaje humanitario. Si vos ves las presentaciones que hacen en la Corte Interamericana, por ejemplo, por la situación de los genocidas presos, son las mismas que nosotros hacemos por Milagro Sala. Claro. Están copiadas, digamos, es el estilo en UNESCO, tanto de lenguaje como de estructura jurídica, y discursiva, ¿no? Guadalupe, cuando arrancamos el programa nos preguntábamos qué puede hacer el Ejecutivo cuando Victoria Villarroel dice vamos a reabrir las causas. ¿Qué puede hacer concretamente el Ejecutivo, sobre todo en la situación particular de Villarroel, que forma parte del Ejecutivo, pero no? No, ella no lo hace desde el Ejecutivo, lo hace desde el CELTIP, que es la organización de ella, la ONG. de ella. Lo que está diciendo es que quienes son familiares de esas personas que fueron muertas durante la etapa previa a la dictadura, en realidad, van a iniciar acciones. Esas acciones en realidad... Ahí vos, la lectura que decís es, van a hacer causas nuevas, están llamando a hacer causas nuevas. Posiblemente tenga que ver con eso. Ya hay causas, siempre hubo, ¿no? Y siempre hubo intentos. Está en la Corte, que es como la que hay mayor expectativa, porque va a ser la Corte en definitiva la que califique o no si son delitos de lesa humanidad, y ahí entonces se generaría la jurisprudencia para abrir o no. Es la causa Larraure. Después está en la Cámara de Casación, sí, en la Cámara está lo que fue la bomba en Superintendencia Federal. Sí. Y después estaba la causa Rucci, que es la que que intentaron, el hijo dijo que no, y que por eso el enojo de Villarroel con el hijo, ¿no? Pero bueno, son como diversas causas, y seguramente el aviso fue ese. Y entiendo que fue en parte cumpliendo su promesa de campaña, porque como todo el resto de los que también prometieron se están deslindando de la cuestión, bueno, Villarroel ahí refuerza, mi sector se sumó en función de estas promesas, ¿no? Claro, porque a ver, esa agenda Milei la incorpora a partir de la incorporación de Villarroel, básicamente. Milei antes tenía su agenda, básicamente era estrictamente lo mismo que la agenda más reaccionaria en cuanto a antiderecho, antifeminismo, es como de una segunda etapa. Uno cuando lo veía en los paneles, cuando iba ahí tipo sacadito, cocainómano en abstinencia, lo que veía era una cosa estrictamente económica. No lo sacaras de la economía porque no había vida fuera de la economía. Y después se incorpora todos estos derechos, todas estas reivindicaciones, claro. Lo que pasa es que no hay forma que crezca ninguno de sus discursos si no es justamente con la derecha reaccionaria. Hay toda una discusión cuando hablamos de nuevas derechas. Bueno, la nueva derecha se alimenta y tiene un discurso muy propio de la vieja. Digo, ahí
el mejunje que le permite llegar es un mejunje donde está el discurso, bueno, fundamentalmente antifeminista, el discurso progenocida, pero sobre todo porque representa a los sectores de poder, que en su momento se enriquecieron y que en su momento también necesitaron sostener la impunidad. No te olvides que en los juicios nosotros pudimos avanzar fundamentalmente sobre los aparatos de seguridad Sí. que fueron parte de la represión, pero cuando quisimos meternos con las responsabilidades empresariales, o sea, Civiles. con quienes diseñaron, Sí, los impulsaron, sponsors. bueno, ahí se nos complicó, ¿no? Pienso en Blaquier, pienso en Molinos, en Techín. Bueno. Hay una narrativa a la que convoca, a la que menciona, a la que aglutina Victoria Villarruel, que es un planteo de nosotros estuvimos silenciados muchísimo tiempo. Acá en este país solamente se podía reivindicar a los montoneros, al LERP y qué sé yo, mientras que nosotros estuvimos silenciados por muchísimo tiempo. Me pareció interesante esa mención porque cuando Nicolás Márquez va al programa de Tenenbaum, cuenta que con las regalías que cobra por su primer libro, diciendo, ojo, que no fueron 30.000, no fueron inocentes y qué sé yo, se compra un departamento. Está bien, estamos hablando de otro momento económico, en el 2004. Pero digo, interesante cómo en realidad siempre estuvo fuerte esta usina que cuestionaba el discurso de memoria, verdad y justicia, que cuestionaba el número de desaparecidos, que cuestionaba el accionar de las organizaciones armadas, digamos. Hay como un medio una engaña pichanga, si me permiten el término, en esta caracterización que hace Villarroel de estuvimos silenciados. Creo que si una editorial grande te publica así, están silenciado no estás, si tenés espacio en los canales de aire, están silenciado no estás, si tenés espacio en la radio, están silenciado no estás, y ni hablar si eventualmente llegás al gobierno. Sí, dos cosas ahí. A él en realidad, al igual que a Villarroel y a varios más, los bancan las fundaciones libertarias de Estados Unidos. Ahora ya no es tan fácil ir encontrando los antecedentes, pero en una... Decís en el caso de Nicolás Márquez. Vos recordemos... Y Villarroel también, claro, pero... las fundaciones ligadas a los gusanos que viven en Miami, a toda la gusanada y eso, también ellos iban y hacían giras y demás. Ahora, digo, ya no es tan fácil encontrarlas en Facebook. Claro. Pero quienes siempre estuvimos preocupados. Vos por además, eso, perdón, algunas nos contaste acá en este mismo programa que vos te enfrentás a Márquez desde Cemento, ¿no? No, y sí, claro. Allá en Mar del Plata. En la facultad. Ellos Pero digo, de los tempranos 90. Sí, ellos tenían una agrupación que se llamaba CREAR, que era la agrupación vinculada a Caballo. Claro. O sea, eran más liberales que la UPAU en su momento. Ah, la pilota. Claro. Perdón, porque en Mar del Plata tenemos además una Pero genealogía. CREAR aparte fue en todos lados, ¿eh? Sí, Fue- sí. Digamos, hay como una genealogía con lo que era la vieja CNU, ¿no? Y Tal después, cual. después aparece el grupete del tipo Pampillón. Los neonazis, exacto. Y ellos en la Facultad de Derecho, bueno, tenían una agrupación y ahí, por ejemplo, un día celebran el triunfo de Bussi en Tucumán, ¿no? Que fue cuando se... 95. Exacto. Y bueno, Márquez era parte de eso, ahí había otro que ahora terminó con esas vueltas de la vida, ¿no? Ultracatólico, que terminó en el frente de todos ahora. Ah, bueno. No, sí, son las vueltas. Me olvidé su nombre ahora. Ya Luca está. Fiorini. Fue senador provincial y demás. Ujú. Bueno, eran parte de ese grupete, ¿no? Y él después aparece, bueno, yo vuelvo como a ver su nombre. ¿Se acuerdan de Indimedia, los foros de Sí, Indimedia? claro. por supuesto. Bueno, nosotros buceábamos mucho ahí. Es decir, en alguna época medio que nos acusaban de paranoicos y paranoicas, pero buceábamos ahí en esto de cuáles son los sectores de derecha que siguen activando. Villarroel tiene razón en algo. El discurso oficial durante el kirchnerismo hizo, un discurso oficial Fue afín institucionalizado. a la memoria, exacto, Fue a la memoria del institucionalizado, campo esa es la popular. diferencia. La potencia que tuvo hizo que esas otras memorias fueran subterráneas, no podían emerger, andaban ahí en esos bajos-fondos. Ahora, y ahí digamos. no hubo Pero, perdón, pero sí. quiero decir, no es un problema de que se lo silenciaba, era un problema de la debilidad política que había. En un momento la correlación de fuerzas cambia y eso es lo que permite que hoy se visibilice. Claro. Ahora, yo lo que pienso a veces, y no termino de tener como una, es
respecto de esas víctimas que existieron de las organizaciones armadas, que hoy decíamos más temprano, perdieron la posibilidad de tener justicia cuando la dictadura, en vez de juzgar y condenar digamos, a los integrantes de las organizaciones armadas, prefirieron ir por la clandestinidad y bueno, ahora pero no hubo por ahí un descuido de ese sector a la que se podría haber contenido, en tanto gente que perdió un ser querido, una persona cercana. Sí, a ver, el discurso humanitario tiene esos problemas. Digo el discurso humanitario porque cuando vos llevas adelante, yo soy militante política, Sí. cuando llevo adelante un juicio, ahí entro en las reglas del mundo jurídico, ¿no? En el cual las personas a las cuales represento son víctimas en función de que... cuento algo a modo de anécdota. Cuando hicimos el juicio de Unidad 9, nos pasaba que los presos políticos, quienes habían sido presos políticos, no solo no se veían como víctimas, sino que ante la tragedia de la desaparición de sus compañeros, y que ellos ni siquiera habían pasado por el centro clandestino, sino que la dictadura los había agarrado ya presos, decían, no, bueno, pero yo no soy víctima. Víctimas son los compañeros que cayeron, ¿no? Y nosotros les decíamos, bueno, pero vos venís a un escenario en el cual yo necesito probar que fuiste víctima de delito. Digo, la propia escena de los juicios te convierte en víctima, ¿sí? Y dificulta mucho, no es el escenario adecuado para poder problematizar las estrategias del campo popular en la etapa, ¿no? En que la opción revolucionaria era por la lucha armada. Es muy difícil. Yo no puedo ir a discutir lucha armada con... Entonces ahí sí, hemos tenido, digamos, esas dificultades. Las dificultades aparte de problematizar, y vuelvo a decir, de la visión bueno, nosotros intentamos estrategias judiciales para poder en parte discutir eso, como la mirada del genocidio, ¿no? Tratando justamente de politizar a las víctimas. Pero bueno, ha habido una complejidad en eso y se agarran de la cuestión. A ver, la respuesta rápida es nunca intentaron la vía judicial los familiares y tuvieron posibilidades. Nosotros no las tuvimos porque hubo leyes de impunidad que lo impidieron. Claro. Y que hizo que los hechos prescribieran. Esa impunidad y esa prescripción y ese impedimento de denuncia no estuvo para esas víctimas. Claro. Eso es como el argumento principal desde el campo jurídico. Guadalupe, y la lectura un poco de lo que está sucediendo socialmente, porque recién decías, en un momento el discurso oficial era pro derechos humanos y en contra de la dictadura. Después, en un momento, durante el gobierno de Mauricio Macri, se intentó hacer el 2x1 y muchísima gente salió a la calle. De hecho, no se llevó a cabo en parte por eso. Y hoy hay como el discurso oficial es todo lo contrario, pero obviamente acompañado y avalado, porque en eso no han mentido en campaña. Sin duda no han dicho lo contrario en campaña. De hecho, Villarroel, bien decís, lo dijo desde el primer momento. Socialmente se está acompañando este discurso. En la semana hablamos con Ana González Villar de Hijos y decía, una de las razones, ¿no?, por la que está sucediendo esto socialmente es porque la gente no está en la discusión de los derechos humanos, está pensando en llegar a fin de mes. Claro, va por ahí la lectura de lo que está pasando socialmente, de que nadie se espanta por estas cosas. Salvo los que ya estamos en esta movida, ¿no? Lo primero es pensar que en el voto a Milei no se expresa el negacionismo y el antifeminismo. Hay pibas, pañuelo verde, que fueron al encuentro de mujeres y votaron a Milei. Lo que se expresa son las otras carencias de la democracia. Y ahí además, hay discusiones que se dan con la panza llena, claramente. Totalmente. ¿No? Las discusiones que nosotros pudimos dar en su momento las dimos con la panza llena. Sí. Entonces, ese es el primer problema. Y después también hay algo que es interesante de pensar, que es cuál es el problema de los riesgos de la institucionalización y los riesgos de la institucionalización dogmática, ¿no? Si yo a un pibe le digo, sos negacionista porque estás diciendo que no son 30.000, y el pibe busca en internet, en la base de datos del Ministerio de Justicia el RUP, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y son 8.900, y dice, bueno, a ver, lo revolucionario lo convertís en decir no son 30.000, ¿no?
Hubo una parte, y además, bueno, yo soy marxista, mucha gente diciendo esto ya no hay retroceso, no hay, la palabra era, es irreversible. Este proceso es irreversible. Sí. ¿Qué va a ser irreversible? Bueno, el perder de vista que la disputa es permanente y que un pibe que ya para la dictadura es algo en blanco y negro, está allá a lo lejos, y que la tengo que dar una y otra vez para a la uno discusión. de adolescente, cuando te hablaban de la década infame. Tal cual. La distancia de tiempo es más o menos... Sí, claro. Tal cual. Entonces, pero además esto de que te convertiste en el dogma. Bueno, ahí hay una dificultad, digo eso como autocrítica, ¿no? A ver, yo concuerdo con lo que vos decís, Guadalupe, pero yo creo que el precio a pagar de convertirse en dogma es menor al que estaríamos pagando si no se hubiera institucionalizado. Claro, Un debate preferible medio del ser sexo de Los Ángeles. dogma que resistencia eterna. Y lo que pasa es que yo creo que hay un avance. Concuerdo totalmente, porque obviamente la potencia que tiene que un discurso se transforme en Pero el oficial. precio lo tenés que pagar igual. por Claro. chico que Claro. sea. Exacto. Hoy estamos viendo la potencia que tiene la banalización y la Ujú. reivindicación por parte de... Pero también estamos viendo los anticuerpos que nosotros generamos. Sí, Pero sí, y también, totalmente. respecto de la visita a los genocidas, lo que fue una grata sorpresa cuando empezó, y yo decía, no nos metamos, o sea, la interna que generó en ellos, ¿no? Cuando Sí. ellos podían decir, y si le llevamos a Villarruel, ¿de qué se sorprenden que vayamos a verlo? Digo, ahora esto de Arrieta, no sé si la escucharon, la última, que una amiga me decía, una compañera del trabajo, me decía, parece el personaje de Emma Stone en Pobres Criaturas, que tiene el cerebro de bebé y va evolucionando, que le dice, ahora entendí, que está leyendo el Nunca Más, y ahora Sí. entiende por qué lo de los 30.000... digo, que haya generado todo ese run, la ruptura de bloque. Vos ves la foto, incluso hasta Astiz tuvo más claro de lo que estaba pasando. Astiz la vio y se quedó más Sí, atrás sí, para sí, no... tal cual. Arrieta está en el medio de fucsia, Sí. le faltaban los patitos nomás. Nada más. Pero digo, ¿qué lectura haces de eso también, de esa interna que genera Milei abriéndose, después de parafrasear a Macera en el debate? ¿Qué cambio hubo ahí? Bueno, fueron con la idea de sacarse, o sea, se sacaron la foto y la idea de sacar un comunicado. Y ¿no? sacar leyes también. Sacar leyes. Pero antes de eso hubo más intentos. Y eso no hay que olvidarse. Por eso porque también hay muchos olvidadizos. ¿No? En febrero hay varias notas de Luciana... Lo que dijo Sago el otro en día, febrero ¿no? hay varias notas de Luciana Bertoia que muestran cómo fueron a apretar a los jueces de casación para tratar de que los jueces sacaran una resolución respecto de la prisión domiciliaria automática con el cumplimiento de los 70 años. Primero presentaron un escrito, los mismos abogados de milicos que están en el grupo, ¿no? Pidiendo eso, pidieron un plenario. Y después fue Cunio Libarona, que cuando sale y dice algo sobre la preocupación por el respeto de los derechos de los adultos mayores. Y la idea de un proyecto de plazo razonable la dice Cunio Libarona en febrero. O sea, primero intentaron la vía judicial. El Poder Judicial claramente les dijo, no, muchachos, ya nos ensuciamos 2017, otra vez no, ¿no? Claro. Y ahí intentan la legislativa. Y eso va acompañado de una cuestión discursiva que la vimos el 24 de marzo con el Tata Joffre Sí. y el video, que la vimos con Petri, que anda por todas las Fuerzas Armadas legitimando y haciendo reivindicaciones y demás. Digo, porque es muy fácil despegar a Milei de Villarruel en eso. Y esas promesas de campaña las hicieron todos. Absolutamente. Ni Eso, hablar. por eso, eso por un lado. Y vuelvo con el tema del PRO y los demás. Yo tengo un reproche particular para todos los partidos, Ujú. porque en su momento el incentivo de la visibilidad de Milei y demás en pos de la teoría de los tercios para neutralizar el avance, Ujú. bueno, si vos alimentas un sentido común de derecha y después pasan estas cosas, ¿no? Es fácil después escandalizarse ante el hecho concreto, pero en realidad lo que se fue alimentando fue y se fue horadando los propios logros y las Sí. propias conquistas de la etapa anterior respecto de derechos humanos. ¿Leíste el tuit de Malamud al Sí, respecto? pero es no voy a decir Sí, lo que... estupideces, sí. un infeliz, porque Pará, perdón, Guadalupe. pero eso nos lo dicen todos.
Está bien. A eso me parece que se vinculaba justamente con esto. Por ahí, para el que no lo tiene en cuenta, Andrés Malamud es un politólogo radical. Esta semana tuiteó: a Villarruel como a Kirchner le gusta buscar asesinos en los geriátricos. Alfonsín los cazaba en la selva. Eso lo decía el señor vieron que además después de 1985 son todos Gil Lavedra. Gil Lavedra, sí. Otro. Gil Lavedra, cuando empezamos los juicios de Lesa, la frase era, claro, ahora cazan leones en el zoológico, ¿no? En cambio nosotros, que nos tuvimos que pelear con las caras pintadas y demás. Bueno, ojalá nosotros tuviéramos que hacer otra cosa, ¿no? Ojalá la discusión fuera que estos tipos ya hubieran cumplido sus condenas y estuvieran afuera. El tema es que acto seguido de hacer eso, como la pesca dictaron la ley de deportiva, impunidad. que sacan el pescado y lo vuelven a... Sí, claro, Igual- pero además, qué bárbaro esas deslegitimaciones de los procesos de justicia, vuelvo a decir, después se horrorizan, pero acá mi compañero, que es el historiador de la familia, me acota, con buen criterio, que uno de los que diseñó el plan del discurso de memoria completa es Crínigan, que es uno de los que estamos juzgando en el juicio 1 y 60, ¿no? Que es el libro que firmó Villarruel, lo firma con un represor del batallón 601, y bueno, es este señor que estamos juzgando. Esto que te mencionaba que traía el tuit de Malamud también tiene que ver con lo que estábamos mencionando sobre los sentidos comunes, cómo se abordaron algunos temas en la discusión pública, en el debate público, porque esta idea de en el momento en que se reabren algunas causas a partir de la derogación de la ley de la impunidad, también nos trajo aparejado la desaparición de Jorge Julio López y el asesinato de Silvia Supo. Digamos, no es que eran unos viejitos que estaban en un geriátrico y no podían hacerle daño a nadie, y creo que eso está más que claro, y sin embargo Malamud parece que lo ignora en función de poder hacer su chicana reivindicadora radical. Desde Portugal, además. Además de Portugal, eso ni hablar. Y la muerte con cianuro de Febrés, Bueno, ahí está, digo, me parece ¿no? que no... que fue no ese era una mismo año, señal. nos acordábamos el otro día, después que terminó creo que fue al año siguiente, ese juicio, me acuerdo porque fue diciembre y la rusa Breckman llama diciendo hay que conseguir plata para pagarle a un perito de parte, porque muere Febrés el día antes del alegato, Claro. y había un rumor del enojo de Febrés con sus superiores, digamos, y el abandono de la fuerza, y que iba a hablar. Había una expectativa enorme porque el hablar significaba el tema de los bebés, ¿no? Febrés tenía esa Sí, información. Y bueno, aparece muerto con cianuro. Y después se comprueba que la computadora que él tenía fue borrada, digamos, en la propia Policía Federal, después de su muerte. Bueno. Entonces, hablando del debate más público, ni son viejitos inocentes, ni son inofensivos, y es una discusión Son que... viejitos, nada más. Claro. Pero los poderes que representan no son Claro. viejos ni están fuera de Ni de perdieron poder circulación. tampoco, claro. Ese es el tema. Sí. No, me quedaba con esto, decía, estas son discusiones que dimos con la panza llena. Del otro lado también son discusiones para dar con la panza llena. Digo, hoy Sofía planteaba esto, bueno, la gente no se puede preocupar por esto porque está preocupada por la factura de gas. Bueno, tampoco se puede preocupar por la libertad de Astiz porque la factura de gas aprieta para los dos lados. No, los que la están dando con la panza llena son Claro, los son sectores de poder Son que ellos, están en en todo este caso, momento sí. gobernando. Pero sí, es evidente que es un tema que hoy, bueno, sería muy difícil provocar una reacción popular en este sentido, ¿no? Esto está pasando en un micromundo, claramente. Tan micromundo tampoco, porque por algo hubo que recular de esta manera. Pero sí, los debates urgentes que tenemos están claros que pasan por otro Nos lado. corremos un cachito de derechos humanos y pasamos a la parte más política, porque mientras hablamos de Victoria Villarruel y este llamado que hizo a esta Guerra Santa, también hay que decir que algunos sectores del peronismo, del campo popular, de pronto descubren a Villarruel como una posible salida nacionalista al gobierno liberal. ¿Cómo viste, cómo estás viendo ese panorama? Qué triste.
Qué peligroso, qué triste, dijo Mariana Qué peligroso, Espósito. qué triste, qué feo, y vuelvo a insistir sobre este sentido común de derecha o esta idea que ha hecho que todo se corra tanto a la derecha. Ese mismo daño lo provoca el consumo irónico de gente como Moreno también, ¿no? Bien, le ponemos nombre y apellido, perfecto, sí. No, sí, pero aparte ese consumo irónico, esa cosa hay, el chiste respecto de decir cosas políticamente incorrectas y demás. Bueno, ojalá no sea eso lo que aglutine un reacomodamiento necesario y que estamos viendo que se va a dar del campo popular, ¿no? Ojalá no sea así. Porque por otra parte, si hay algo que viene demostrando Victoria Villarroel, es una inteligencia de la que Javier Milei carece. Formación Me parece. política, además. Sí. Una formación política Sí, que sí, responde sí. con Sí. coherencia a lo que vino a hacer, digamos. Sí, y lo vimos lamentablemente peligroso eso. muy Sí, sí, claro en claro. los debates. Sí, totalmente. Cuál era inamovible y con una solidez enorme, y que también mostró las debilidades de construcción, incluso y fundamentalmente en estos temas también, donde muchas veces daría la impresión de que muchos empezaron a coleccionar consignas y frases vacías, ¿no? Ujú. Y con mucha dificultad para transmitir el contenido. Vos Digo, sa- sí. esto de pensar en los juicios o en los derechos humanos como cosa del pasado o de las víctimas, o pensarlo solo respecto a mí me tocaba como muy de cerca esta cosa de pensar, muchas veces vieron la frase, gracias a las madres y a las abuelas. Y yo pensaba en todas las generaciones que nos sumamos en realidad a esa lucha desde las luchas contra el neoliberalismo, ¿no? O sea, la reivindicación o el reclamo contra la impunidad era parte de esa lucha contra el neoliberalismo, con la consigna de que el genocidio de ayer continuaba con el hambre de hoy. Ujú. Bueno, también esa negación por ahí de las tradiciones de lucha o de las miradas puestas en las memorias de las víctimas y no de las luchas, por ahí fue una dificultad, ¿no? Temo el nivel de Hambre. desafío a la democracia que implica Victoria Villarroel como figura política, con la proyección que pueda llegar a tener, con el hecho de no estar a tiro de un decreto de Milei, o sea que va a estar por lo menos hasta el 10 de diciembre de 2027 como vicepresidenta de la Nación. Me parece que son como dos discusiones que van de la mano, o sea, la cuestión vinculada a derechos humanos, genocidio, apología del genocidio, y por el otro la proyección política que pueda llegar a tener para algunos sectores. Digo, el caso de Moreno por ahí me parece un poquito menos peligroso por lo marginal que es como una cosa muy ruidosa por ahí en redes sociales, en medios, y después cuando vamos a contar Bueno, los votos. Milei lo era hasta el año pasado también. Pero hay una diferencia para mí muy grande. Milei, cuando hace su debut electoral, arranca con un piso de 600.000 votos, 700.000 votos. Si era solo en Capital. Está bien, con todo eso, pero aún así ya Sí, un sí. tipo que te sale tercero en su primera elección ya te está dando cuenta que es otra cosa, que no es comparable a Moreno. Moreno tuvo 3 elecciones, nunca pasó las PASO, nunca pasó Sí. el umbral de los 100.000 votos. Digo, ya está claro que no existe. Más allá de el ruido que pueda generar en redes, en medios, en la construcción de sentido común, el haber armado una sectita. Yo digo, no existe electoralmente. Por ahora no. ¿Vos decís Ah. que puede llegar a cambiar? No, sí, claro. Es el reacomodamiento de sectores del peronismo, depende para dónde vayan. Pero sobre Villarroel quiero decir también en esto, dando la razón a lo que estabas diciendo, que ella también ha dicho que es necesario resolver este tema del pasado, entre Ujú. comillas, porque las Fuerzas Armadas y de Seguridad reclaman esa cuestión para estar dispuestos a ser parte de la necesaria represión que los ajustes requieren hoy, ¿no? Eso, por eso, tratar de pensarlo en vinculación con el presente, porque efectivamente el tema es eso. La frase hecha acá sí va, ¿no? Ningún ajuste cierra sin represión, ¿no? Ujú. Y nadie va a reprimir si piensa que después va a terminar preso de nuevo. Hay algunas cuestiones que ya se quemaron con leche, ¿no? Me acordé del debate de los vicepresidentes, me sorprendió lo flojo que estuvo el Chivo Rossi en aquel mano a mano, y cómo Victoria Villarroel solidísima. Yo creo que nunca la había escuchado hablar hasta ese momento. Y No, realmente es solidísima. su cuadro político, claramente. sí. Es el cuadro No, político de su a lado. mí la primera sorpresa, bueno, en los debates, pero vos podés decir, bueno, se maneja mejor en la tele. Ni bien asume con el armado de las comisiones, que dejó afuera de todo a Unión por la Patria.
Claro, sí, demostrando ahí un expertise que quizás nos sorprendía. Teníamos un par de mensajes. Nos mandan Agustina. mensajitos, sí, los leemos ahora porque tienen que ver específicamente con este espacio y este momento. Dice Aileen, que genia Guadalupe, halagos recibís por el chat de YouTube. Muy clara siempre, doctora, dice Panto. Y acá abren el debate, dicen, pero también es engañoso abordar eso soslayando que las organizaciones armadas surgen como consecuencia de que se vivió por décadas bajo dictadura y proscripción, que era un poco lo que mencionaste, Guadalupe, al final, que este mensajito lo recibíamos hace un rato. Así que ahí se suman al debate en el chat de YouTube, porque estamos en vivo en este momento, además de por la 91.7. Agregando a eso, la dificultad, siempre hay una dificultad histórica y jurídica de abordar la etapa previa a la dictadura, ¿no? Nosotros, digo, esto de entender un clima, primero hoy, pedagógicamente es muy difícil. En la universidad estamos haciendo una muestra, Universidad de Memoria y Democracia, donde arrancamos por los antecedentes y claro, es muy difícil hoy hablar de un clima político que a partir de la Guerra Fría, a partir de la doctrina de seguridad nacional, de la proscripción del peronismo y demás, que habilitaba la lucha armada como una de las herramientas políticas y la violencia política en general, que no implica necesariamente la lucha armada, ¿no? La violencia política. Bueno, es muy difícil, y es muy difícil abordar la etapa previa con el surgimiento de organizaciones como la CNU, la AAA, o sea, las organizaciones paraestatales, pensar esos delitos que cometieron como delitos de lesa humanidad, pensar ese clima, no nos ha resultado fácil, es una memoria incómoda en general, ¿no? En lo histórico, y obviamente eso después se traslada a lo jurídico. Guadalupe, te queremos agradecer muchísimo que te haya venido en este día. Que casi no venimos nosotros, mirá lo que te digo. Claro, nosotros debamos de venir y Guadalupe vino entonces para charlar. Gracias a mi con nosotros compañero un rato. que está esperando en el auto. Bueno, Lo hubieras hecho pasar, por lo menos Claro. somos buenos. aunque sale Al con final algo de sesiones acá. claro. Bueno, Guadalupe, muchísimas gracias. Entonces, nos queríamos tomar este rato para charlar porque realmente entendemos que es un desafío a la democracia, es un desafío a la militancia, a la política, a lo que ha sido la construcción de los últimos años y sin duda lo que vendrá para adelante. Así que nos queda todavía un rato más de Resábado, quédense en la 91.7, quédense en YouTube y nos quedamos nosotros. Miren que nos costó venir, así que nos quedamos. Bueno, muchas gracias.